El espacio, la última frontera. Este es el viaje que la humanidad deberá recorrer en su misión permanente de explorar nuevos y desconocidos mundos, de buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, de ir audazmente donde su destino lo aguarda. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roger, roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. It's now in a heads-down position on track for its flight to the International Space Station. I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down. No, Couple of minutes. no, they're not gonna change my mind. 'Cause I've got faith of the heart. Go where my heart will take me. I've got faith to believe. Ya, muy bien. Bienvenidos al podcast. Yo soy Samael y yo soy Brandon, bienvenidos a la exégesis del micrófono. En esta ocasión venimos a hacer un podcast con un formato de entrevista con uno de nuestros invitados y un amigo que justamente estudia economía. Por favor. preséntese, diga cuántos años sobre. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches a quien quiera que esté escuchando esto. Voy a usar un seudónimo solamente por esta ocasión, a ver si luego me presento de una manera más formal. Pueden llamarme Boston. Muy bien, amigo Boston. Por favor, la siguiente, previamente hay que decir los apodos. Exacto. Ojo que esta es también la primera vez que estamos grabando en el mismo lugar, porque normalmente Brandon y yo grabábamos por separados, creo, en la comodidad de nuestras casas, pero esta vez es la primera vez que estamos reunidos. En una sala de grabación totalmente improvisada y esterilizada. Sí, Definitivamente no hay escombros en esta sala. sí, está todo bien bonito. Muy bien, justamente estábamos como formato de entrevista dando el tema de la terraformación, el viaje al espacio y todo lo que está relacionado con colonizar el espacio, porque justamente hace no mucho, un año, ha sido nuestra misión hacia el espacio, en este caso con China, logrando mandar gente al espacio después de más de 40 años de no haber hecho nada, ningún país. Y principalmente esto se debe a muchos factores, principalmente económicos, que evitaban el viaje básicamente. Por favor, Boston, si puedes decirnos algo, algún comentario acerca de esto. Bueno, es que es interesante porque, como tú mencionas, todo esto se remite a lo que se ha conceptualizado en plena Guerra Fría, ¿no? En los años 60, 70 como la carrera espacial, que es un concepto un hecho que está volviendo en esta década y es como dices, existe un gran interés, no solamente por parte de privados, porque yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza al hablar de esto es en el todo conocido y todopoderoso Elon Musk, ¿no? El controversial Elon Musk. Pero, o sea, el espacio es un espacio de juego tanto para privados como lo fue en aquellas épocas para los estados, y tenemos a China haciendo, no sé si necesariamente decir historia, pero sí un logro muy importante para ellos, que es una misión a la luna. Con el, espero pronunciarlo bien, Chang'e 5, espero. Y es exactamente aterrizando en la luna con maquinaria para extraer una muestra de lo que es la cara oculta. Eso no sabía, que esa quién era la cara oculta. Exacto. El interés de China por ir a la cara oculta, bueno,
como siempre lo van a definir varias veces, ya sea quien sea que esté haciendo algo de este calibre, es como que por un interés científico, pero bueno, o sea, dentro de la Luna también puedes encontrar un montón de recursos interesantes, ¿no? Para varias cosas que se podrían hacer, que una de ellas sería el helio 3, que no me recuerdo cuál es el otro nombre que tiene este compuesto, el tritio. Ya. Claro, esto también, digamos, da pie, digamos, a lo que se llamaría la minería espacial, cosa que muchos están diciendo, justamente sería la respuesta al hecho de que muchos ya compuestos que usamos en la Tierra ya poco a poco están... Es que ya sabemos que los recursos de la Tierra no son infinitos, son finitos, entonces va a llegar un punto en el cual sí o sí vamos a tener que ver al espacio para poder extraer más materias primas que necesitemos. Claro, y principalmente creo que el hecho de llegar a la Luna no es tanto propiamente de extraer los recursos de la Luna, sino que la Luna puede formar una base para ya directamente hacer lanzamientos hacia otros lugares de una manera más fácil, ser nuestra primera parada hacia el espacio, literalmente. Eso es, creo que lo que mejor se ve a la Luna, porque luego tienes otros planetas en los cuales puedes hacer terraformación o puedes hacer extracción de recursos, como lo es el tema de Marte, o incluso como algunos han planteado el tema de Venus, o tal vez hasta lunas de algunos planetas como la de Júpiter, Europa. Exacto, al fin y al cabo es lo que se está buscando en este momento. Es quizás lo más fácil, porque dentro de todo el tema de lo que es lo espacial, quizás en este momento algo que no solamente puede ser mucho más fácil de comunicar a la gente, ¿no? Como es llegar a la Luna o hacer expediciones en Marte. Creo que es mucho más fácil hablar en estos términos que venir y decir, claro, vamos a hacer minería espacial. Es decir, estamos buscando hacer ciertos estudios con determinados satélites, o empezar a usar un lenguaje mucho más técnico. Al fin y al cabo también, dentro de lo que son estas empresas, dentro de lo que son estos gobiernos, lo que podemos hablar en este pequeño conflicto que se está generando, o bueno, competencia, ¿no? Se busca tanto por una parte, quizás hay un interés científico genuino en esto, pero también hay mucho interés económico y también el de ponerte la medallita de yo fui el primero que hizo esto, o yo estoy demostrando que se puede hacer eso. Es un poco como pasó justamente en los 60s y en los 70s con Estados Unidos y Rusia. Al fin y al cabo era de quién enviaba la primera sonda, quién enviaba el primer hombre, quién hizo el primer alunizaje. Al fin y al cabo, el poder tener estos logros es una cuestión importante dentro de lo que va a ser, ¿no?, la conquista de esto del espacio. Y al fin y al cabo ya, en base a eso, mover un poco la opinión pública para dar legitimidad a... Yo creo que es uno de los más grandes problemas que en este momento se van a generar dentro de lo que es la exploración espacial, y es cómo definimos fronteras dentro de lo que es el espacio. Claro, porque ahorita no hay, por así decirlo, tratados específicos que te digan qué puedes hacer y qué no puedes hacer en el espacio. O sea, son muy abstractos. Por ejemplo, había un tratado que te decía de que justamente cualquier cosa que extraigas del espacio tiene que ser aprovechado por todos los países o por una gran parte del planeta. Pero, o sea, ¿cómo? Esa sería una gran pregunta, porque está muy ambiguo. O sea, podrían decirse de que todo lo que explotemos en otros, digamos, en un asteroide, tendría que repartirse entre todos los países, o el hecho de solo de hacer el viaje y demás, poco a poco, mediante la economía, va a ir repartiéndose entre todos. Entonces, eso también. Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión interesante, porque es como tú dices, o sea, por parte de la ONU sí existe algo llamado el Tratado del Espacio Exterior, que te estipula justamente el hecho de que todo lo que sea, o sea, bueno, que el espacio es propiedad de toda la humanidad en su concepto, ¿no? Y que prácticamente cualquier tipo de avance o recurso que extraigas del espacio va a ser aprovechado por toda la humanidad. Pero ahí hay dos precedentes interesantes, que ya es no tanto de lo que haga la ONU, porque yo creo que, hablando de un poco de cuestiones que han pasado desde el año pasado en la pandemia, sabemos que un poco estos mecanismos internacionales, pues cada país se los interpreta como quiere, sí, ¿no? Y tienes, por ejemplo, en 2015 a Estados Unidos
creando una primera acta o una primera enmienda dentro de lo que puede llamarse un precedente de lo que es la regulación espacial para un país, y declarando que la ley de Estados Unidos va a reconocer la propiedad privada dentro del espacio. Es decir, va a permitir que empresas, que es un poco en lo que se va asentando la idea de Elon Musk, es de que el Estado de Estados Unidos va a darle legitimidad a apropiaciones que puedan hacer privados en lo que es el espacio. Y a esto también se han sumado algunos países, bueno, muy pequeños de Europa, como puede ser el caso de Liechtenstein y Luxemburgo, los cuales han decidido hacer una normativa muy similar, pero al fin y al cabo, o sea, el espacio es una cuestión muy difícil de delimitar, porque no es como la Tierra, ¿no? Que tienes un globo en el cual puedes delimitar tu geografía y demás. Es decir, en el espacio está todo en constante movimiento. Ahora, también algo que hay que tomar muy en consideración es la posibilidad de que en realidad estos recursos no sean tan viables traerlos a la Tierra, y que muchos de estos recursos van a ser utilizados en los propios sectores donde son extraídos, es decir, la generación de colonias en el espacio, tanto en Marte o por ejemplo en Venus o en el lugar donde se haga dicha colonia. Eso creo que es un factor también bastante importante. ¿Por qué? Porque entonces generarías básicamente nuevos países o nuevas colonias, porque en principio serían colonias que tendrían sus propias regulaciones y sus propias autolimitaciones. Ahí entonces entraría un poco el juego político, porque muchos de los países de la Tierra no van a querer, por ejemplo, dar cierto nivel de independencia a estos lugares. Y ahí tienes toda la trama de Gonda. Que va de eso, viejo. Sí, y por ejemplo, yo creo que la mejor opción para más o menos poder llegar a algo sería un verdadero ente internacional, porque como hemos dicho, la ONU y demás entes que actualmente tenemos no tienen un poder correcto de decisiones. O sea, es que ahí viene un problema, porque prácticamente la ONU, o sea, es un mecanismo multilateral, pero al fin y al cabo es como que das lineamientos, pero no tienes la capacidad de inferencia en las decisiones que tienen los estados. Para hacerse respetar. Sí, no tiene, o sea, más que el poder, es como que la propia creación de la ONU dice eso, o sea, no puede ser un mecanismo de coerción para estos estados. Y al fin y al cabo tienes claro, Estados Unidos ya viendo a un futuro, ¿no? Declarando esto, de que va a reconocer la propiedad privada en el espacio, y a la vez tienes a su mayor competidor, que son los chinos, que también tienen sus propios intereses, una propia filosofía de cómo manejan las cosas, y es como que, claro, o sea, como dice Brandon, quizás una primera forma de aproximarse a esto es que yo no creo que aún hablar de colonias vaya a ser algo tan viable, porque hasta dentro de 10 años van a empezar a lanzarse ya misiones tripuladas, pero más que nada con un interés científico. Yo creo que van a ser un poco como en el tema de la Antártida, ¿no? Es un montón de bases científicas pequeñas, ya sean de asociaciones de países, es como que tienes a toda la Unión Europea en base a su agencia espacial enviando unos 5 científicos a que se mueran de frío a Phobos, ¿no? A descongelar el hielo de Europa. A descongelar el hielo de Europa, ¿no? Bueno, al principio vas a tener muchas de esos pequeños, esas pequeñas y tímidas aproximaciones, hasta que se llega a un punto en el cual se vea cuál realmente yo creo que va a ser la viabilidad. Porque yo creo que también el problema con el espacio es que, claro, explotar los recursos del espacio, conquistar el espacio, no va a ser tanto como la idea de colonización que ya tenemos previa. Es decir, ya sabes, la fiebre del oro, vamos todos en nuestras carretas. Claro, es que cualquiera podía hacer eso. Al oeste, cualquiera podía hacer esto. En cambio, actualmente sí o sí tienes que tener, o tienes que ser un gobierno que tenga buena cantidad de capital, o ser un supermillonario, multimillonario. Claro, y aún así, es que esto se reduce justamente a eso, que esto es una inversión, pero no es una inversión que por lo menos se vaya a ver en la misma generación que vaya a invertir. Eso quiere decir que incluso si actualmente se invirtiera en colonias espaciales, no se va a llegar a nada hasta por lo menos un par de generaciones en el cual realmente se puede establecer algo en el espacio. Y justamente por eso decía que el tema de la Luna es más un punto
de salida para el humano. Ujú. En ese sentido, dentro de lo que va a ser la colonización como tal, hay que tomar en cuenta también el hecho de que, por un lado, dentro de la propia, o sea, dentro de lo que es la propia luna como tal, un poco lo que decía, vas a tener primero todo este proceso, ¿no? De pequeñas bases, pequeñas bases, pequeñas bases. Aún así, yo creo que, claro, solamente uno habla del hecho y de los recursos que se consumen ir, pero también es que todo el tema logístico, que es también algo que va a comprometer a lo que va a ser las siguientes misiones de quizás intentar ir al cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Ujú. Es el tema logístico. O sea, si claro, envías gente ahí o intentas hacer bases que permanezcan en esos lugares, pues tienes que también asegurarte de que estas tengan los suministros, ¿no? Y la manutención necesaria para que estas no sean abandonadas. Y ahora tenemos, por ejemplo, el caso de lo que es la Estación Internacional Espacial, la cual prácticamente, o sea, según varias declaraciones, es como que posiblemente dentro de unos 5 a 10 años ya se la deje de usar, porque ya no tiene un soporte tecnológico adecuado. A pesar de que se encuentra en órbita a la Tierra, es difícil saber qué hacer con ella. O sea, si es que simplemente la terminas desprendiendo al espacio y esperando que eso no vaya a generar ningún problema con todos los satélites que ya tenemos alrededor, ¿no? ¿O qué? Pero prácticamente va a ser ya un espacio abandonado. Y es como que te lleva a pensar efectivamente, vamos o sea, en un corto plazo vamos a poder llegar a generar, o sea, no solamente el interés de poder llegar a ese lugar, ¿no? Sino también generar cadenas de suministros que puedan mantener esos lugares. Y ahí viene una cuestión, ¿por qué enviar los suministros desde la Tierra? Y es creo que un poco lo que se va a plantear en un futuro, y eso se le llama, digamos, la extracción y la producción in situ. Es decir, ¿por qué esperar a que los recursos lleguen desde la Tierra si podemos ver formas de hacer los recursos aquí mismo? Y eso ya te lleva digamos, al gran potencial que existe dentro de la propia minería espacial, ¿no? También dentro de la Luna, o sea, hay un montón de cosas que se pueden ver, porque, por ejemplo, alimentos. En el tema de alimentos, principalmente lo que se propone es cultivar los alimentos en espacios controlados, justamente dentro de la propia Luna, dentro de la pequeña estación que se forme ahí. Si no mal recuerdo, había justamente un experimento que estaban haciendo en los mares, que querían hacer una especie de, por así decirlo, ensayo para construir una base lunar, para que ya, digamos, la propia estación que está debajo del agua ya pueda tener su propio centro para crear su propia comida. Exacto. Cosa que ya eso ya se puede aplicar en estaciones, por ejemplo, de la Luna. Pero algo que justamente lo que estabas hablando de los asteroides, una de las ideas que han planteado era sacar un asteroide de órbita y luego enviarlo en dirección a la Tierra, pero usando la propia gravedad de la Tierra, atraparlo para que se vuelva como la Luna. O también están otros diciendo que también se podría usar la propia Luna para que la Luna tenga una Luna. Entonces, si se puede construir, digamos, ya una base directamente en la Luna, o directamente que esté más cercana a la Tierra, entonces sería más fácil, digamos, construir una estación cercana al meteorito y de ahí, digamos, ir llevando los suministros que necesita la estación. Cosa que, o sea, no solamente va a necesitar comida, también va a necesitar energía, materiales de construcción y demás. Cosa que también hay otro proyecto que justamente es el ascensor, que justamente es literal. El plan es construir un ascensor desde la Tierra hasta lo más alto del espacio. ¿Para qué? Para que llevar materiales hasta ese punto sea más fácil. ¿Por qué? Porque ahorita los cohetes tienen un enorme problema, que es que necesitas una gran cantidad de combustible para llevar poca masa al espacio. Entonces justamente los ascensores ayudarían a que esto pues no se gaste tanto y ayudaría pero esto todavía hay que ver, porque todavía estos son planes a futuro. Supuestamente Japón para 2050 estaba planeando ya más o menos estar construyendo esto, pero habrá que ver, todavía hay que ver mucho la tecnología también con la que se dispone.
Creo que aquí uno de los principales problemas, y que no muchos lo entienden, es que cómo se hace este tipo de viajes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viajar a la Luna o, por ejemplo, a Marte, vamos a poner en este caso el ejemplo a Marte, no es en cualquier momento agarrar y decir yo voy a ir a Marte, a armar el cohete y viajar inmediatamente. Se tiene que ver la factibilidad, porque con la tecnología actual, por ejemplo, vencer la gravedad tampoco es lo más simple del mundo. Y todavía peor aún, atinarle en todo el vasto espacio a Marte es básicamente un cálculo matemático muy elevado y bastante preciso, por lo cual casi siempre hay una ventana de tiempo para los viajes espaciales, Sí. incluyendo la Luna. Por ejemplo, el periodo de la Luna es básicamente cuando se ve, cuando está más cerca de la Tierra, Ujú. cuando está más cerca del punto de lanzamiento. En el caso de Marte ocurre lo mismo, solo que por el tema de órbitas, si no me equivoco, era después de unos cuantos meses, recién se abre una ventana para poder viajar a Marte, por así decirlo. Es decir, que es el momento más óptimo para lanzar un cohete y que este vaya básicamente en línea recta, tampoco vaya en línea recta, sino en una curva elíptica, que va a ser la mejor forma de poder llegar a Marte. Y mientras que no esté en ese periodo, por ejemplo, la estación que estuviera ahí va a estar no incomunicada, pero sí con la imposibilidad técnica de poder llevar algún cargamento o poder llevar gente, o si se está muriendo poder llevar ayuda. No, y es exacto, es como que esperarías 4 meses o 4 años, dependiendo a qué tan caprichosa es. No, no caprichosa, ¿no? O sea, esto es algo que no podemos controlar, pero hasta que las órbitas estén más o menos alineadas y que se envíe el próximo cargamento, y ya sea de recursos que vayan a Marte o propios recursos que vengan de Marte aquí, o que recursos que vayan de la Luna. Correcto, y justamente por eso es que la Luna más o menos ha sido algo óptimo para el tema de estaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil que la Luna se alinee con otros puntos para poder lanzar desde ahí todo el tiempo, no todo el tiempo, pero sí en tiempos más seguidos hacia diferentes planetas o lugares. Por eso más o menos un inicio de estaciones espaciales en la Luna sería lo más óptimo. Y básicamente sería nuestro próximo paso después del tema de la Estación Espacial Internacional, que si no me equivoco ha sido creada por los 90. Creo que era finalmente finales, sí. ha sido una estación que a la larga han ido ensamblándose más y más y más, y todo el centro sigue siendo el mismo de los 90. Claro, exacto. Por eso es que más o menos está ligeramente descontinuada y tienen varios proyectos para poder cambiar a otros tipos de estaciones. Ahora, una cosa que es más o menos mal vista es el tema de la basura espacial, que justamente Boston nos comentaba hace un momento. Pero propiamente el espacio es tan vasto que esta basura es insignificante, que todo lo que lanzamos al espacio es tan insignificante en el propio espacio que básicamente va a desaparecer. Por ejemplo, la sonda Voyager literalmente ahorita sería considerada como basura en el espacio, porque ya ha salido incluso de muchos de nuestros radares, o sea, de todo lo que puede detectar, y no va a tener casi influencia en el espacio. Eso lo sabemos porque es algo tan minúsculo. Pero por ahí va a estar, por ahí va a estar la basura ahí. Y vamos a estar como en Wall-E. Tendremos que tener demasiada basura en el espacio. Por ejemplo, ahorita tenemos miles de satélites orbitando, geoestacionarios o georbitación, ¿no? No recuerdo bien la otra palabrita, pero que básicamente van alrededor de la Tierra y básicamente tampoco los percibimos como una nube ahí de enjambre de satélites, porque incluso la Tierra es demasiado grande para las dimensiones de satélites que tenemos. Ahora, claro que existen otros proyectos, desde teóricos hasta otro tipo de proyectos más realistas para poder generar estructuras que nos den ciertos beneficios del propio espacio, como por ejemplo el tema de paneles solares para poder obtener energía de nuestra estrella directamente ya desde el espacio, o diferentes tipos de proyectos que se dan para obtener recursos que no necesariamente son recursos minerales o recursos que pueden extraerse de los planetas o de planetas, lunas, satélites o de cometas, por ejemplo. Sí, bueno, ahí también está el tema, ¿no? De cómo se generan ciertas perspectivas, porque volviendo a esto del tema de la basura espacial, recuerdo haber escuchado hace un par de años, o sea, de ciertos problemas que tenía la comunidad científica con la propia figura de Elon Musk y sus proyectos, porque todos hemos escuchado de Starlink, y es decir, todo el plan de
poner tantos satélites en órbita para mantener una línea de comunicación, ¿no?, estable alrededor de todo el planeta en base a internet. Y es como que ha habido ciertos sectores de la comunidad científica, pues, sobre todo astrónomos, que veían esto un problema, porque, bueno, o sea, ellos dicen que desde ciertas bases de investigación y telescopios o radares que se tienen desde la Tierra, ya se empezaba a notar un poco de la interferencia que se generan con esta red de satélites, pero a la vez es como que todos los caminos van apuntando a que, pues, ¿para qué sigues teniendo telescopios en la Tierra si puedes tenerlos en el espacio? Aunque ahí viene otro problema, la inversión para ello, ¿no? O sea, los recursos que se destinan para ello, pero es chistoso, o sea, es como que se termina generando una profecía autocumplida respecto a esto del espacio, ¿no? En sus palabras, Hubbles por todo lado. Ajá, Hubbles en todo lado, y es como que cada vez más, o sea, la necesidad de los humanos de tener que ir al espacio y no solamente montar bases para, como tú dices, la extracción de recursos físicos, sino también para la extracción de como energía, la propia investigación, tener una mejor data de todo lo que tenga que ver con la no solo exploración espacial, sino todo lo que es el conocimiento del espacio va a requerir, pues, que vayamos al espacio. Claro, como el telescopio que acabas de mencionar, que sí hay un telescopio en el espacio, que es el Hubble, por si acaso. Sí. Y, por ejemplo, un telescopio lo conocen todos, es lo que ve básicamente una foto del espacio. Pero aparte de eso, hay diferentes formas de poder ver espectros del mismo espacio, por así decirlo. Como por ejemplo ver la radiación o ver diferentes frecuencias de ondas, y que esto dé ciertos resultados físicos para poder determinar algunas cosas, como por ejemplo la espectrografía, que se utiliza para determinar de qué están compuestos ciertos planetas o ciertas estrellas muy a la distancia, a los cuales obviamente no podemos llegar por el tema de la distancia, pero podemos saber de qué están compuestos, pues ya que eso es básicamente un proceso de cálculo físico. Pero ese es el punto, y en el espacio esto se va a hacer con mucho mayor precisión que aquí mismo en la Tierra. Claro, porque allá no hay la propia atmósfera que tenemos aquí y la distancia. Sí. La atmósfera es básicamente una interferencia enorme y peor de lo que pueda generar el humano. Un gran lente empañado. Sí. Y más o menos ahora, hablando un poco de terraformación, sería muy ahora sí entrando en lo que es el comienzo de lo que podrían llegar a ser colonias en el espacio, es decir, ahora sí poder habitar el espacio, porque hasta este momento hemos mencionado principalmente estaciones donde científicos expertos, ingenieros y demás van a estar ahí reunidos para hacer determinadas misiones, pero ahora más o menos cómo sería la idea de poder habitar un planeta o habitar un nuevo mundo o una nueva luna. ¿O quiénes serían los primeros colonos? ¿O quiénes serían considerados los primeros colonos? Porque al principio un proceso de terraformación va a requerir sí o sí expertos, no va a ser cualquier tipo de persona que vaya viendo cómo cambiar el ambiente de una zona o digamos de todo un planeta, pues que en realidad es bastante complejo, pero ellos propiamente no serían la primera colonia, sino serían los que terraforman. Más o menos, Boston, ¿qué opinión tienes acerca del tema de la terraformación? Ya que esto por si acaso implicaría un gasto excesivo en el tema de la Tierra, al menos con el conocimiento actual. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo más conocido de todos, que es la idea de terraformar Marte, en el cual tenemos a Marte, un planeta casi sin atmósfera, en el cual se tendría que generar atmósfera, mejorar el ambiente, generar oxígeno, un campo electromagnético para mantener la atmósfera, aunque eso es algo que no se necesita hacer tan rápido, pero igual es algo necesario, y a oxigenar todo el planeta, si es que no lo he mencionado ya. Pero todos estos retos, actualmente tenemos la tecnología para hacerlo. Y a decir verdad, el calentamiento global que generamos es casi esa tecnología. El punto es que lograrlo en un planeta muy lejano, como hemos dicho, va a ser... llegar.
el tema de llegar, el tema de llevar la estructura, de llevar un montón de tecnología, es un gasto tan excesivo que actualmente es inviable para cualquier empresa privada, incluyendo SpaceX, de lograr esto. A lo mucho que algunos plantean es que algunos países superpotencias, o sea, Estados Unidos o China, podrían llegar a tener el poder económico para poder hacer esto. Exacto, pero aparte de tener la necesidad, o sea, del poder, simplemente también hay que ver la necesidad. Sí. O sea, yo creo que hay que pensar todo este tema de la colonización siempre hay que unirlo con ciertas cuestiones demográficas. Y claro, yo creo que era, digamos, dentro de lo que era no solamente el discurso científico, sino también dentro de la ciencia ficción hace unos 50, 60, 70 años, para la cultura, cómo se veía todo el tema del espacio en aquellas épocas y cómo era el comportamiento del humano, que claro, o sea, la Tierra es un lugar muy pequeño, con recursos escasos y hay muchos humanos, es idea malthusiana, ¿no? A los Thanos de esto es un sistema destinado al colapso y que la gente tiene hijos como ratas, ¿no? Que en cualquier momento es como que el espacio en la propia Tierra, para ellos, en los años 60, 50, 40, era como que la Tierra era un lugar muy pequeño, ¿no? Muy, muy pequeño. Pero, claro, existe la posibilidad, como tú dices, de tener que terraformar. Y obviamente, o sea, la terraformación yo creo que en un comienzo se va a hacer a una pequeña escala y en un espacio controlado, ¿no? Y yo creo que ese va a ser el primer contacto que vamos a tener con una terraformación en Marte. Es decir, quizás una pequeña cúpula, un pequeño laboratorio en el cual vayan viendo cómo se puede jugar con esas condiciones atmosféricas. Pero al fin y al cabo, viene la pregunta, ¿para qué terraformarías todo el planeta si es que actualmente, demográficamente, no existe tanta esa necesidad como había hace algunos años, ¿no? Es decir, tienes a países europeos, la propia Estados Unidos, Japón, hasta incluso China se está uniendo a la corriente es decir, no tengo hijos. Es un buen punto. Un gobierno, ¿qué necesidad tendría de terraformar todo un planeta si al fin y al cabo... Es decir, hasta incluso algunos ponen en duda de que se envía gente, o sea, de que sea muy viable llevar a gente. Claro, siempre vas a tener un pequeño equipo técnico, pero la propia evolución tecnológica que hay está permitiendo que prácticamente se generen algoritmos, el machine learning, es decir, que reemplaces muchas partes de un labor técnico solamente por lo que es inteligencia artificial, ¿no? Y entonces... claro, o sea, dentro de lo que es el espacio no solamente estás contando con una cuestión, sino son varias cosas, ¿no? Es decir, es un gran lugar para el desarrollo de lo que es la robótica, para poder ver qué tipos de procesos nuevos se van generando y respecto a cómo planteamos, ¿no? Las necesidades que tiene la humanidad, o sea, tanto de generación de recursos como la generación de espacios. Entonces, tenemos claro la terraformación, que puede ser una gran oportunidad, pero no sabemos cómo la vaya a jugar, o sea, no sabes si es que efectivamente se va a decidir no hacerla porque vamos a seguir en este rumbo demográfico al que nos dirigimos, de prácticamente una sociedad de no crecimiento, de estancamiento, o es que la propia capacidad que tengan los países y de que terraformen este nuevo planeta va a ser un incentivo para que pues la propia gente vaya a estos planetas, o hasta incluso se pueden generar cuestiones más locas, como qué es lo que pasaría si es que dentro de estos organismos que se encargan de regir las leyes para los humanos permitan que pues tanto estados como empresas privadas gestionen la propia procreación. Es decir, ya tenemos empresas que se encargan de hacer la inseminación artificial para humanos, ¿no? También se ha hablado mucho de clonación, pero ¿qué pasaría si se le da el poder a propias empresas y a propios estados de crear sus propios aldeanos? Aldeanos, bueno, un término muy de videojuego, ¿no? Sus propios colonos, también de videojuego. Entonces, claro, realmente uno no sabe qué tipo de oportunidades se abren, ¿no? O también se pueden cerrar, ¿no? Es que también hay que mirar, digamos, lo que ha pasado en otras veces que ha habido colonización. O sea, ¿por qué Europa, digamos, ha colonizado América? Es porque
necesitaban una ruta nueva para justamente llegar a Oriente. O sea, Sí, es porque decir- ya se había cerrado la ruta de la seda, entonces estaban buscando, y si no me recuerdo, creo que igual por el otro vía. Era les de habían- África, el cuerno de África. Cuerno de África igual les habían cerrado el paso, entonces sí o sí necesitaba. Entonces esa necesidad es lo que ha provocado que justamente se dé, entre comillas, el descubrimiento de América. Y luego la gente, cuando ha visto que había nuevas oportunidades, la gente, o sea, iba con esa idea. Pero ahora, digamos, ¿cómo incentivarías a las personas para que vayan a colonias? O sea, a colonias del espacio. Creo O sea, donde literalmente no vas a volver y capaz mueras. ¿Es eso o un estado, es decir, o una empresa? Simplemente es eso, o sea, se le da la capacidad de crear a sus propios habitantes para esos nuevos entornos, porque a diferencia de lo que, por ejemplo, el ejemplo de América, no hay gente ahí. Claro, están los recursos, pero no hay gente. Y al fin y al cabo la economía se trata de esto, de necesidades, es decir, es algo impredecible. Otra cosa también de lo que tú decías también era las limitaciones físicas que tenemos. Porque a ver, justamente Scott Kelly, que justamente es el astronauta que ha estado más tiempo en el espacio, unos 14 meses, o sea, literalmente cuando ha regresado a la Tierra, tanto su musculatura y sus huesos ha perdido masa. O sea, literalmente necesitaba cuidados para otra vez volver a estar otra vez en forma, por así decirlo, para estar en la Tierra. Cosa que no podemos estar mucho tiempo en el espacio, ya que se desgasta, o sea, sí, o sea, nuestros músculos, es Los como si no músculos, estuviéramos usándolos, entonces poco a poco van perdiendo fuerza. Y imagínate llegar a un lugar donde no hay humanos, donde te hagan los cuidados intensivos para que puedas sobrevivir. Entonces, por eso justamente igual he escuchado esa idea de que ya, una de las ideas sería ya enviar naves con embriones humanos para que ya directamente haya una inteligencia artificial, o sea, directamente ya los críe. Y así, digamos, ya tener las primeras colonias en un planeta. Creo que en este caso lo que se está mencionando es otro problema al tema de terraformar. Es un problema que obviamente la propia terraformación tiene que resolver, que es la gravedad. Nosotros hemos nacido en un planeta Tierra con una gravedad terrestre. Con ¿ok? atmósfera. Que, por ejemplo, es diferente en el tema de Marte, que es muchas veces menor en Marte. Y en el espacio, que es todavía muchas veces menor, porque es literalmente cero. y eso perjudica bastante al tema de la musculatura y al tema del comportamiento biológico que tiene el hombre, el humano, en el espacio. Pero esto es una cuestión que igual la terraformación tendría que ver cómo poder o imitar la gravedad de la Tierra, o por ejemplo facilitar y evitar que afecte a un ente biológico como un humano, o incluso a otras especies que se puedan llevar a diferentes planetas. Eso más que nada porque eso es terraformar. Bueno, pero yo creo que al fin y al cabo se termina generando ciertas cuestiones, ¿no? O sea, yo creo que obviamente esto de terraformar no es como que das el chasquido y todo territorio marciano se va a parecer a la Tierra. Es una tecnología que, claro, de lo que se habla, lo más fácil, no es más fácil, pero el primer paso sería el tema de una atmósfera, ¿no? Que ya se han dado varias proposiciones en el pasado, desde las más extravagantes de lanzar bombas nucleares a los polos de Marte, a ser un poco más precavidos y bueno, o sea, intentar expresar la atmósfera en base a emisión de CO2 un poco más controlada, ¿no? No algo tan loco. También hay, por ejemplo, propuestas como de generar algas y microorganismos que generen oxígeno, pero que estos sean hechas mediante ingeniería genética para poder hacerlo de la manera más rápida posible en cientos de años. Todo nos lleva a la ingeniería genética, ya. No, pero digamos, al final, es como decirlo, papas, así. es que es como decimos, o sea, no va a ser un proceso que es el chasquido y toda Marte se va a volver habitable, pero es que se va a ir dando por fases, y en ciertas fases yo creo que, como estamos hablando de algo que puede pasar en cientos de años, como tal vez no tantos cientos de años,
vas a tener una primera oleada de gente que va a ir ahí. Se va a topar quizás con el hecho de que, claro, tenemos una atmósfera más o menos controlada, pero no la gravedad necesaria. Ahora, tampoco tengo la necesidad de tener que volver a la Tierra si puedo mantenerme de esta forma. Sí, es un poco como ha funcionado la selección natural, ¿no? Correcto. Y es como... ingeniería genética y mejoramos a los humanos para que vivan ahí de maneras más óptimas. De maneras más óptimas, o sea, de adaptarte a ese entorno, ¿no? No necesariamente solamente con tecnología genética, es decir, si también la robótica como tal, ¿no? La ingeniería llega a dar soluciones como, qué sé yo, exoesqueletos en términos de que alguien tenga que regresar a la Tierra. Claro, no estaría sujeto A esas qué gravedad. qué gravedad, pero, o sea, es decir, los españoles, los europeos, en muchos casos que han venido aquí a América no han podido volver a Europa. Y yo creo que necesariamente se tiene que generar el hecho de que, ¿cómo decirlo? Pequeñas diferenciaciones entre lo que va a ser un humano de la Tierra a un humano de Marte. Y a medida que uno vaya pensando en la expansión de lo que es la humanidad en otros territorios, ¿no? Hasta incluso los que simplemente decidan quedarse en estaciones espaciales, en otro tipo de planeta, en otra luna un poco más pequeña, un poco más grande, en otro ambiente, pues se va a ir empezando a generar estas pequeñas ramificaciones, ¿no? De nuevos homos. Y es eso, o sea, yo creo que ahí hay una controversia, ¿no? O sea, de que si es que se debe impulsar esto en base a la ingeniería genética. Sí, porque a ver, si va a ser así, o sea, de cada estación, de cada planeta, el humano va a ser constante, o sea, va a ser completamente diferente porque la forma en la que nos vamos a adaptar va a ser diferente en cada medio. Uh-huh. Eso va a ser, pero eso cómo va a provocar, o sea, si ya de por sí actualmente, o sea, por pequeñas diferencias y hay tremendo racismo y demás, entonces después ya va a ser... A mí no me caen esos chicos de piernas gelatinosas de Urano. No, y es una cosa, ¿no? O sea, quizás se puede disimular un poco eso con otro tipo de tecnologías, o tal vez no sea algo controlable. Es difícil saberlo, y es interesante porque también te da pistazos a cómo se van generando problemas, ¿no? A medida que se van haciendo este tipo de avances. Y son dudas que quizás en este momento no vayamos a poder solucionar, pero a mí me resulta completamente interesante. Claro, y en muchas obras de ciencia ficción justamente tratan de estos temas, o sea, de qué va a pasar con el ser humano cuando vaya a otros planetas, o digamos justamente uh-huh. Cómo serían los inicios. No sé, justamente hay una película, no sé si lo has visto, bueno, aquí creo que lo han llamado El Marciano, pero se llama uh-huh. El Marciano. El Marciano. Justamente donde usan el protagonista usa papas para poder sembrarlas, cosa que justamente sí se puede hacer en un ambiente controlado y demás, uh-huh. Pero te pone, digamos, justamente estaba leyendo libros, pero te pone tantas cosas que no consideramos, como por ejemplo, no podemos usar los celulares en Marte, o no podemos usar un simple marcador a menos de que estemos en un ambiente específico. Entonces hay varias cositas así que a veces, ahorita hablando así, no consideramos a menos que ya estemos allá. Y otra cosa, digamos, por ejemplo, o sea, hace rato te decía el chiste de Gundam, pero de verdad, o sea, en Gundam justamente hay así unas estaciones espaciales. Y justamente hay una especie así de problemas entre los de la Federación de la Tierra. No me acuerdo cómo se llamaban los del espacio. Y creo que todo termina creando una guerra y demás. Y justamente igual hay humanos modificados o supuestamente humanos más evolucionados y demás. Pero luego vemos, digamos, cuál es cómo digamos, un humano normal, entre comillas normal, percibe a estos nuevos seres, cosa que tienen otras capacidades distintas a ellos. Entonces te da un amplio rango, o sea, de qué podría pasar, o sea, posiblemente, porque también puede ser que qué sé yo, estamos siendo muy pesimistas y realmente la terraformación toma otro camino, pero es que al fin y al cabo te da a entender eso, ¿no? Es algo que va a tomar mucho tiempo, vas a tener espacios de tiempo muy amplios en los cuales es eso, adaptarte a un entorno. Adaptarte significa empezar a generar una identidad en base a ello, y en base a la identidad ver quién genera. Es que es eso, al fin y al cabo eso es algo relacionado a la propia colonización, ¿no? Cómo te apropias de ese propio espacio y en base a eso ya generas tus esferas de influencia.
y generas tus recursos para poder autosustentarte. Ujú. Luego poco a poco otra vez te empiezas a expandir más allá y así. Le rinde soberanía al todopoderoso hijo de Elon Musk, que tiene ese nombre impronunciable, pero sabes que va a ser el emperador de Marte. Emperador Ahora- supremo. Emperador supremo de de Marte. Ahora, una cuestión interesante o una pregunta más o menos sería, ¿realmente sería necesario en este momento para el ser humano invertir en investigar y en desarrollar tecnologías para terraformar? ¿Qué opinas tú, Boston? Yo opino que, como iba tocando un poquito antes, es algo que yo creo se va a hacer en pequeños espacios, ¿no? Quizás no a gran escala, porque realmente como va la cuestión de necesidades de lo que es el humano, hay dos vertientes principales, ¿no? O sea, tenemos, digamos, una visión un poco más clásica sobre cómo se deberían gestionar tanto los recursos materiales, ¿no? De lo que maneja la humanidad, como también cómo es ¿cómo decirlo? El comportamiento que se puede dictar como natural. Y claro, o sea, una visión muy clásica es como volviendo a ese maltusianismo, ¿no? O sea, el humano es un ser de necesidades insaciables. Como los seres humanos somos insaciables y tenemos entornos, ¿no? O sea, tenemos recursos tan limitados, es como que va a ser algo inevitable, ¿no? Es más, o sea, va a ser, aunque la sociedad en ese momento no tenga esa necesidad de tener que ir a Marte y poner tu primera pequeña cópula y luego decir, pongo mis grandes fábricas de CO2, ¿no? Aunque no haya esa necesidad palpable, pues va a haber alguien que va a impulsar eso y eso va a generar propias necesidades en el humano, ¿no? Las propias condiciones para que se dé esa necesidad de tener que ir y conquistar no, ¿no? O sea, pero ya sabes, colonizar, tener nuevos territorios, ¿no? Al fin y al cabo, es decir, no sé, a mí sí me presentan la oportunidad de ir a Marte, aunque sea posiblemente la vida una mierda ahí, ¿no? Los primeros, las primeras fases de los primeros colonos, o sea, lo peor, pues me resultaría una idea completamente interesante y algo que posiblemente aceptaría porque es... Pero otra cosa es también el examen que vas a tener. El examen que vas a tener que dar, ya las posibilidades son distintas. Pero digamos, en eso se genera otro tipo de ideología que es un poco, digamos, la que se maneja en Europa. Que es una cosa que, por ejemplo, ya genera problemas entre la visión norteamericana y la europea de cómo se plantean estas cuestiones. Porque, claro, si los norteamericanos aún se mantienen esto, no ideología, ¿no? Pero sí estas cuestiones, ¿no? Un poquito más clásicas, existe una filosofía, una forma de ver la vida distinta en Europa, que prácticamente es tener un discurso mucho más austero. Y en ese sentido es como que no impulsar este tipo de cuestiones. Es más, hasta incluso sacaron en este último año, a raíz de todo lo ocurrido en 2020 con la pandemia, es como que una declaración de que la gente, o sea, el plan hasta 2030 es que la gente tenga vidas más austeras, porque ellos no plantean la necesidad de tener que apoderarte de más, ¿no? Y tener más. Es más, dicen, quizás sería bueno que para el propio ser humano los viajes en avión no sean algo accesible para todos, no, sino todo lo contrario, la gente que ya no viaja en avión, que se quede en esos lugares, que dejen de gastar recursos, ¿no? O sea, que tengan menos hijos, que claro, todo esto viene con una visión, como se le llama, más eco-friendly, ¿no? O sea, de velar más, digamos, por una supuesta madre tierra, pero en contra de lo que puede ser, quizás, es que al fin y al cabo, aunque sea una visión un poco más egoísta y un poco más conflictiva, pero yo creo que el humano apela un poco más al otro modelo, ¿no? O sea, no es una persona que velando en el futuro va a restringir sus deseos, sino es todo lo contrario, ¿no? Muchas veces simplemente la posibilidad de que, en este caso hablando de Marte, la posibilidad de que puedas ir, de que puedas terraformar el lugar, de que puedas apropiarte, de que puedas un poquito ese sentido de aventura, ¿no? Claro, y dejar por así decir, tu huella. Dejar una huella, historia, ¿no? ¿sí? Exacto. Por así decirlo. Va a generar una propia necesidad de ir. Ahora, uno no sabe a qué escala, ¿no? Pero yo creo que es algo que se va a dar innegablemente.
Pero también hay que plantear otras cosas. Capaz también no sobrevivamos para entonces a la raza humana, porque no sé, no me acuerdo cuál era esta teoría de que justamente no encontramos vida extraterrestre porque supuestamente hay una línea que justamente las civilizaciones no pueden pasar, que están destinadas a su autodestrucción. Ujú. Entonces capaz nomás sí hay esta línea y por eso digamos no encontramos, por así decirlo, vida extraterrestre en el espacio. ¿Por qué? Porque muchas de las civilizaciones que han llegado a un punto donde más o menos nosotros nos estaríamos acercando han terminado desapareciendo por su propia, ya sabes, por cosas que pasan. Sí, o sea, por la misma forma en la que gestionan sus recursos. O sea, Exacto. sí, es un poco, digamos, los límites. Es un poco como la segunda visión que planteaba, ¿no? O sea, es de. Quizás no es necesario conquistar el espacio, a lo que tenga que llegar a la humanidad es simplemente hacer más longeva su existencia en la Tierra, sin importar que eso signifique un retroceso en los desarrollos científicos, un retroceso en lo que es, o sea, no solamente científicos, sino también sociales, ¿no? Sí, porque, o sea, como ya hemos dicho, o sea, ya de por sí ya sabemos que los recursos del propio planeta, o sea, son finitos, o sea, en algún punto sí o sí van a empezar a escasear más y más y más y, o sea, sí vamos a tener la necesidad de ver al espacio y, o sea, creo que ahorita lo mejor que se puede hacer, y digo, lo que se puede hacer las naciones más que del primer mundo es invertir, porque estas nuevas tecnologías sí o sí, o sea, podríamos aplicarlos en el futuro, o sea, tener ya marcos de referencia para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Incluso muchas de estas tecnologías en realidad se podrían aplicar en el propio planeta Tierra. Tecnologías de terraformación. De reformar la Tierra. Tan, tan, tan. Y te despiertas en la Matrix. Eso es algo que ha propuesto nuestro amigo Carl Sagan con respecto a que en realidad en lugar de ver terraformar Marte deberíamos ver terraformar Venus, que es un planeta más cercano al Sol y que tiene todos los parámetros opuestos a los de Marte, pero tiene incluso una mejor gravedad y más adecuada a la de la Tierra. Si no me recuerdo, en base a las investigaciones que han hecho de Venus han predicho, ¿no?, el calentamiento global, ¿no? Sí, justamente. ¿Por qué? Porque Venus es como si la Tierra es como la Tierra que ha tenido todo el calentamiento global que hoy en día dice. Y el punto es que terraformar Venus podría llevarnos a incluso combatir ese calentamiento global en la Tierra. No de la manera en la cual actualmente se propone, que como Boston nos ha mencionado, es la de no consumir recursos, la de evitar todo tipo de consumo excesivo y... Ya sabes, europeos sin europeos. Les Sí, falta no, barrio, Europa, les falta barrio. Yo creo que es un poco la culpa que tiene, ¿no? De a ver, ¿cuántos años de desenfreno? 500 años de desenfreno. Sí, y más o menos la idea sería hacer todo lo opuesto. Y las dos guerras mundiales. Son cosas que dejan huella, pero... Y bueno, básicamente es eso, hacer todo lo opuesto. En lugar de evitar consumir cosas, consumirlos más. O sea, llegar a un punto tecnológico de poder combatir el calentamiento global de manera directa, tanto para aplicarlo aquí en la Tierra como para hacer terraformación y colonias en planetas de la categoría como Venus, en planetas que ya tengan básicamente un calentamiento global terrible, que estén en condiciones de excesiva temperatura y demás, en los cuales hay incluso ciertas propuestas, principalmente con biotecnología para poder mejorar el tema del ambiente, con insertar ciertos materiales a la propia atmósfera para que ésta se vaya enfriando y cosas así que pueden ser viables incluso aquí en la Tierra. Por ese lado, al menos creo que la inversión en la terraformación actual es algo viable y algo óptimo. Con respecto a lo anterior que mencionaba Samael, era el tema de la paradoja del gran filtro. Ah, sí, el gran filtro. La paradoja de Fermi, si no me equivoco, en la cual decía que las civilizaciones llegaban hasta un punto máximo de evolución y ahí comenzaba a básicamente desaparecer, y que en realidad toda la Vía Láctea y todo lo que conocemos del espacio visible estaba lleno de vida, pero que ha llegado hasta ese único punto en el cual nosotros nos encontramos y desde ahí ha dejado de existir básicamente.
por N y por X y por Y razones. Mueren del éxito. Principalmente porque tenían europeos que no consumían sus recursos. No sé, capaz vamos a pasar una pandemia que los ha terminado matando y demás. Sí, bueno, ahí en ciencias sociales se hablaría mucho de lo que se llama un límite epistemológico, ¿no? Respecto a la ocurrencia de ciertos eventos. Es jugar mucho a la predicción. Pero al fin y al cabo yo creo que, digamos, lo único que se puede tener certeza dentro de lo que ha sido la historia del ser humano, y si podemos aplicarlo a otras civilizaciones inteligentes, ¿no? O que tengan características similares, es que si hay cierto factor autodestructivo que es innegable, que siempre se ha repetido en la historia, porque no es como que ha habido un progreso lineal, ¿no? Como muchas veces se habla. Es decir, no era como que, claro, vamos, venimos, inventamos el fuego, luego las ruedas, luego para adelante. Hay que recordar dos eventos muy importantes con que no tienen mucho que ver en ese momento con lo de la transformación, pero que yo creo que han sido determinantes para saber que, claro, el ser humano puede caer a lo más bajo, pero puede reconstruirse. Y yo hablo de los dos oscurantismos ocurridos, ¿no? El primero que ha sido con la crisis de los pueblos del mar en el 1000 a.C., que ha causado el colapso de toda la civilización. Es decir, después de ese problema han sido casi entre 300 a 500 años en distintas civilizaciones para que vuelvan a escribir. Es decir, y un poco con el contismo posterior a la caída de Roma, ¿no? Es decir, hay que quizás confiar un poco más en el humano en ese sentido, claro. Y eso puede ser muy posible que pase, hasta incluso pensando en una hipotética colonización espacial. Es como que, claro, conquistas, construyes tus primeras bases en Marte, tus primeras bases en la Luna, o tus primeras bases en Venus, y comando a tierra, la tierra ha caído, ¿no? O es como que son posibilidades. El humano es autodestructivo en varios sentidos. Yo creo, pero que es eso. Es a veces un poco tonto pensar que hay que parar todo el progreso para generar progreso. Es hasta contraintuitivo, ¿no? Es como decir, vamos a dejar de generar riqueza para combatir la pobreza. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué vas a dejar de generar riqueza para combatir la pobreza? No resulta algo que sea lógico, ¿no? En ese sentido, yo creo que, claro, o sea, se van a generar problemas, pero hay posibilidades. Y yo como dice, o sea, el tema de terraformar la propia tierra, generar las propias tecnologías para evitar que exista ese colapso inevitable, ¿no? De la tierra por X o Y razón, ya sea el cambio climático, ya sea una guerra nuclear total, ya sea algún tipo de género de música mucho más lava cerebros que el K-pop. Es algo que puede llegar a solucionarse. Básicamente el punto es que no hay que tener tanto miedo a estas tecnologías, hay que crear estas tecnologías e investigarlas, porque sí puede que contaminen muchas veces, porque las investigaciones van a terminar llevando a eso, pero también van a terminar siendo la solución, tanto de una posible destrucción del planeta, porque el planeta tiene un tiempo límite, tanto habitado o no por el ser humano, va a terminar siendo destruido. Y el punto es que nosotros como especie deberíamos ver la posibilidad de, tanto si somos la única forma de vida en el espacio como si no, de poder salir de esta pequeña roca azul en el espacio y poder tanto propagar la vida como conocer esa vida que hay más allá, porque es muy probable que haya vida fuera de nuestro planeta Tierra. Es una posibilidad muy alta en realidad. Y en caso de que no la haya, también sería nuestro deber poder perpetuar la vida, y que nosotros somos vida. Y eso es más o menos un pensamiento que llevaba Carl Sagan, y en realidad muchos físicos, principalmente de los años de Carl Sagan. Porque eran bien optimistas. No, porque veían el mundo y decían que somos una especie inteligente y tenemos que más o menos representar los valores más
óptimos, los mejores valores que pueda tener una especie inteligente que nosotros conozcamos. Es que eso también está, ¿cómo decir? Está impulsado por la etapa en la que vivieron. Si te das cuenta, en la ciencia ficción de esa época, o sea, todo supuestamente 2020 era bonito, limpio y demás. Pero a medida que vamos avanzando, o sea, cada vez vemos el futuro más oscuro. Y eso se ve reflejado, digamos, ahorita en cómo vemos el futuro, o en cómo vemos, digamos, en nuestras obras, ya sea literarias o de ciencia ficción, el futuro. Sí, yo creo que eso es algo palpable, ¿no? O sea, por algo existe una popularidad en géneros como el cyberpunk, el posapocalipsis, ¿no? 2012. La sociedad después de la sociedad. Pero al fin y al cabo son cuestiones generacionales, ¿no? O sea, nadie te asegura que quizás dentro de unos 10 o 20 años volvamos a volver a ver la vida dentro de la ciencia ficción, ¿no? Sí, otra vez, es como lo bonito. radiante porque quizás esta década sea importante y en esta década se generen avances importantes dentro de todo esto, lo que es la colonización espacial, la exploración, la terraformación, ¿no? Y porque, bueno, también existen muchos proyectos para esta década, ¿no? Y es una de las cosas más sonadas porque realmente existe un interés de hacer que yo creo que esto funcione tanto por sectores privados como por estados, ¿no? Sí, pero ahorita, digamos, habría otro problema que es, nosotros no estamos en el primer mundo. Exacto. O sea, estamos en un país tercermundista, entonces eso también, digamos, ¿cómo nos afectaría? O sea, algo, digamos, logran hacer, digamos, lo de la minería espacial, ¿cómo afectaría, digamos, a países tercermundistas a nivel económico? Pues en ese sentido hay un montón de cosas irresueltas, como por ejemplo, exactamente hablando de recursos y de países tercermundistas, pues ¿cuáles son los países que generalmente tienen los recursos materiales? Los países tercermundistas, ¿no? Entonces, yo no sé cómo tomar muy bien esto porque, claro, no sabemos exactamente dentro de cuánto se empiecen a generar los primeros realmente proyectos viables de explotación, digamos, de recursos. Y es como se habla, no sé si han escuchado, pero varias veces se habla de que, por ejemplo, hay sobre todo un asteroide que es uno de los más codiciados. ¿No es el David? Creo que sí, pero prácticamente tiene oro, tiene platino, tiene un montón de metales que son ultra importantes para todo lo que es actualmente el sector de la electrónica, ¿no? Y es como que, claro, o sea, en varios periódicos y demás, o sea, muy fatalistas, es como que te ponen la idea de que este meteorito en total valdría como 20,000 cuantiquillones, ¿no? Yotallones de trillones de dólares. Pero si es que llega a la Tierra, generaría un colapso absoluto en toda la economía global, ¿no? Cosa que eso obviamente son predicciones muy malas porque, claro, no es como que vas a poner de una todo el material que existe en ese asteroide dentro de un mercado global y que vayas a hacer que prácticamente nosotros no podamos vender todo el país ni por un centavo. No se genera eso, pero hay juegos de poder. Al fin y al cabo, hay dos recursos que creo que son los que más se están viendo en términos de los asteroides, que es prácticamente eso, ¿no? Es este tipo de metales que son difíciles de conseguir en la Tierra, tierras raras, y luego están las otras opciones de estos asteroides que tienen más recursos como el carbono o el agua. Y cómo decirlo, o sea, son recursos muy en bruto, ¿no? Claro, en este momento uno piensa en países como el nuestro y es como que dependemos de estos tipos de metales, pero también dependemos de otros recursos que no hay en estos propios asteroides, como puede ser el gas, ¿no? Pero es como decirlo, o sea, al fin y al cabo va a haber un gran periodo de transición. Sí, mencionar que asumo que también, o sea, cualquier explotación va a tener un valor agregado con toda la maquinaria que hay que mover, equipos y demás.
depende, o sea, realmente cómo se determinan en ese sentido. La valoración de las cosas es, como dicen, depende del mercado. Entonces, claro, tienes a Bolivia o a Bolivia o a cualquier país tercermundista que al fin y al cabo, si no llega a poseer recursos que puedan competir, por así decirlo, con lo que te vaya a llegar del espacio, pues no va a ser como te digo, como que una cosa que, claro, viene una empresa y monopoliza por completo la producción de un asteroide y viene y los arruina a todos, ¿no? Yo creo que va a ocurrir algo más como lo que ocurre con el petróleo actualmente. No sé si ubican, el año pasado hubo una noticia y es como que ocurrió una completa locura. Empezaron a pagarte por comprar el petróleo. Sí, justamente lo había escuchado porque el precio del petróleo y su utilización por el tema de la pandemia había sido muy reducida, haciendo que su valor caiga casi a cero, creo. No, y aparte, o sea, aparte de que la demanda del petróleo ha bajado por completo, ha entrado en la ecuación Rusia, que tenía un problema con todos los jeques y era como que antes de que comience la pandemia, ellos les ha dado una idea clara. O sea, nosotros somos países productores de petróleo, porque así funciona el mercado. Reduzcamos nuestra producción, porque nadie va a querer comprar. Los árabes no han querido hacerle caso y los rusos han venido y pues no me van a hacer caso. Pues yo les arruino el negocio. Y en lugar de dejar de vender petróleo, han comenzado a vender más petróleo. Y de hecho, o sea, han vendido todo el petróleo que podían, ¿no? Haciendo que los precios prácticamente se desplomen. O sea, es decir, todos los que se encargan de comercializar petróleo tenían tanto petróleo almacenado en sus bodegas que era como que estamos generando muchos costos de almacenaje. De hecho, o sea, para no tener más costos, por favor, llévense nuestro petróleo. Y cómo decirlo, aparte de eso, hay otros precedentes. Igual con el fracking. Durante esas épocas ocurría todo lo contrario. El petróleo estaba repuntando en la punta, ¿no?, de sus precios, más de $100 el barril, y tenías que prácticamente, o sea, todos estos países, Dubái y demás, estaban pasando por su mejor momento, y aparece Estados Unidos y dice, genera una nueva tecnología, y el apoyo, que es el fracking, que es mucho más costosa para sacar petróleo, mucho menos eficiente, pero ha generado un incentivo suficiente para que estos países de la OPEP tengan que ser más competitivos. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, a pesar de que el petróleo que se sacaba era mucho más caro con el fracking, ha obligado que el resto de países tengan que disminuir su precio del petróleo, algo más justo, ¿no? O sea, ¿con eso a qué me refiero? En que al fin y al cabo, claro, si países como Bolivia o qué sé yo, Argentina, o todos los que son de una naturaleza extractivista, ¿no?, se enfrentan con el hecho de que, claro, tienes a otro competidor, es como que se terminan generando asociaciones y equilibrios de poder en ese sentido, ¿no? Cosa que no sabemos qué va a pasar a futuro, pero es que al fin y al cabo es que tampoco es como que vas a tener, como te digo, un montón de empresas trayendo estos recursos desde el espacio, o sea, porque es muy costoso, es muy, muy, muy costoso. Yo creo que y de hecho, o sea, ni siquiera está solucionado el más grande problema que existe de la minería espacial, es cómo extraer estos recursos de manera eficiente. Porque he escuchado un montón de cosas, o sea, muy fantasiosas en algunos sentidos, y otras que es como que dicen, vamos a tener que hacer esto aunque no sea viable, porque es como que, claro, tienes estos asteroides que tienen el tamaño de montañas enteras, y es como que los vas a dinamitar en el espacio, en la órbita terrestre. De hecho, hasta incluso el hecho de traer estos asteroides tan grandes a la órbita terrestre te genera el problema de eso no va a afectar a la marea, ya teniendo los problemas que tenemos, ¿no?, con el agua. Pero es como que, claro, primero hay que solucionar esa primera etapa. ¿Cómo vas a extraer esos recursos? Obviamente va a ser difícil hallar una fórmula. Estaba viendo una opción que estaban planteando, que era generar todo un sistema de satélites que le iban a llamar Beehive. ¿Por qué? Porque iban a tener el megasatélite que iba a ser la reina abeja. Pero es que es un poco fantasioso, pero es una cuestión de una dimensión suficiente como para poder capturar estos asteroides medianos, y entonces el resto de asteroides pequeños concentraban un haz de luz al asteroide principal. ¿Para qué? En el caso de que sea un asteroide de metales, derretir el metal, fundirlo y tomar ese metal fundido, ¿no? Como te digo, es una versión muy
a veces puede parecer fantasiosa. muy fantasiosa, ¿no? Pero es que es eso, aún se van generando los métodos. Hay otros que plantean prácticamente pulverizar los asteroides, parte por parte, pero es que eso igual me parece muy difícil de realizar, ¿no? O sea, al fin y al cabo es eso, o sea, cuando hablas de minar asteroides y traer los recursos a la Tierra, no es como el concepto clásico que tenemos de minería, de tenemos a Vamos 5.000, hasta lo profundo de la sí, tierra tenemos y- a 5.000 obreros, lo más profundo de la Tierra, y depende, ¿no? Países con un equipamiento tecnológico súper desarrollado, en otros no, o sea, como aquí, ¿no? Aquí con su pico. Con, Con su pico y con tu pico, linternita. sí, Y entrando a tiene lo, suerte. entrando a la más profundo de la mina, pues definitivamente la minería no se va a dar así. Va a ser un proceso muy caro. Y yo creo que igual, o sea, va a pasar tiempo hasta que sea completamente viable y que genere un problema, digamos, para una extracción un poco más tradicional, ¿no? De estos materiales. Y hasta que llegue ese punto, quién sabe, quizás Bolivia ya no sea Bolivia, sino sea parte de La Federación Unida de Países. productores de cobre. De cobre. De la Federación Comercial, ¿no? de productores de cobre de la región 5A. ¿Cuál era el proyecto en el cual para unir Perú-Bolivia? Ah, sí, la Confederación Perú-Boliviana. Ya vemos si la Federación Perú-Boliviana ahí y abajo nuestro escudo. Volví, perras. No, todavía más amplio. La Gran Colombia. Aún más amplio, el Imperio Español. Más amplio y más real. No, ya existe una extensión más, o sea, si hablamos del Imperio Sacro Germánico del 1500 al 1600, o sea, literalmente. Sí, esa es la extensión más amplia de determinación espacial en la que está Bolivia, creo. Bueno, pero no, al fin y al cabo son cuestiones así, ¿no? O sea, es algo que va a tomar tiempos. Se habla de que dentro de 10 años van a enviar las primeras sondas para extraer materiales, no de manera comercial, pero sí como una prueba. Pero es aún algo aproximado, o sea, ¿no? Para al cinturón de asteroides. De hecho, ya se han enviado. Ujú. O sea, Hay ya una- han enviado sondas. ¿Cuál era? Uno era el Hay una japonesa, ¿verdad? Hayabusa Sí, el Hayabusa. y el otro es el Osiris Rex. No me acuerdo cuál, pero creo que va a llegar justamente el año siguiente, si no mal me equivoco. Que justamente ha ido hasta un asteroide y justamente no se va a posar en el asteroide, va a pasar rozando y por ahí va a raspar, por así decirlo, el asteroide para poder extraer algo de... Una muestra. Una una muestra. Exacto, para poder una muestra y traerlo hasta aquí. Claro, pero creo que aquí el principal punto es: estos recursos se van a extraer. Sabemos que si en caso de que se haga, lo van a extraer las potencias del primer mundo. ¿Esto va a llegar de alguna manera hasta Latinoamérica? Eso es más o menos una pregunta que podría hacer. Ahora también lo que podría darse es lo que hemos dicho hace un momento, que todo se unifique en un planeta de Tierra unida. Que es mucho más fantasioso en Sí, realidad sí, que sí, crear sí. la terraformación. Pero hoy existe la Unión Europea, eso es algo. Pero cuántas cosas tuvieron que pasar para que se unieran. Bueno, falta un par de guerras mundiales más. El bombardeo nuclear en Inglaterra. No No. sé, viejo, hasta ahora nosotros no hemos pasado una guerra mundial. Sí, Hemos sí. estado bien alejados. Sus ventajas de estar separados por todo un océano. No ha entrado en la guerra mundial. Pero está al ladito de China. Está Y Rusia, básicamente en y un océano. Rusia. Es que nadie nos tiraba bola. Eso es la verdad. Era de déjenlos ahí. No, bueno, pero volviendo a la pregunta que decías, ¿no? O sea, si estos recursos de alguna forma pueden llegar a, ¿cómo decirlo?, materializarse dentro de lo que es Latinoamérica. Ahí es complicado porque uno no sabe si siquiera, o sea, se van a materializar dentro de lo que va a ser las potencias como tal. Porque, digamos, volviendo al tema de que hablábamos muy al comienzo, claro, o sea, la ONU como tal dice,
países, o sea, lo que son países como tales, no pueden apropiarse de los recursos del espacio, pero ya viendo esa trampa, es como te digo, Estados Unidos genera y dice, pero mis empresas privadas sí. Y en teoría yo financio mis empresas privadas. En teoría yo financio, pero también una empresa privada al fin y al cabo acepta financiamiento, no solamente a veces de un país, sino... Y sobre todo, imagínate para ir al espacio y hacer todo esto, no va a ser una cosa que generalmente solo va a financiar Estados Unidos, ¿no? Que solamente va a financiar China, bueno, tal vez sí lo haga, tal vez. O sea, que solamente va a financiar China y a la vez, o sea, los derechos sobre esos recursos, que es un poco lo que pasa dentro de lo que es el sistema económico. ¿Cómo está ahora, no? O sea, con lo que se llama el capitalismo, pues no es algo que va directamente a un país, sino que va a riquezas personales. Y luego de eso se genera un pequeño impuesto para, claro, no molestes, ¿no? O sea, que retribuye al país o al lugar en el que esté tributando, al fin y al cabo, en el que esté tributando la empresa que se esté encargando de esto, porque ya sabes, es una cuestión muy enrevesada. Entonces, ahí me parece interesante, por ejemplo, lo que el presidente con estos países europeos, ¿no? Con Luxemburgo, con Liechtenstein, y quizás los países latinoamericanos podrían apostar a algo similar. Es decir, y es chistoso, o sea, generar un marco legal que haga que sea fácil administrar una empresa espacial desde Latinoamérica. Entonces, y es eso, o sea, claro, puedes tener a una empresa, un gran consorcio minero espacial, ¿no? Que, claro, o sea, comienza con capitales que no son necesariamente a veces de países, pero a veces sí, ¿no? De Estados Unidos o de, qué sé yo, un corporativistas chinos o de X o Y cosa, pero claro, si se les da que tributar y manejar su negocio es mucho más fácil, qué sé yo, quizás se aventure eso México. Sí, pero o sea, hay una diferencia entre Latinoamérica y Europa en cuanto a la legalidad del papeleo que tienes que hacer para formalizar tu empresa. Exacto. Decir, porque ya lo sabemos, aquí cuesta tener un pinche papelito que diga que eres empresa, ya de antes de nada te están sacando los impuestos, entonces esa parte también, digamos, Latinoamérica tendría más o menos que cambiar varias cosas de su propia cultura, ¿no? O sea, hay ciertas cuestiones que te dice que, claro, o sea, al fin y al cabo no sabes cómo se va a manejar esto. Por ejemplo, con el tema de las criptomonedas. Tienes a un país como El Salvador, volviendo a las criptomonedas, bueno, sobre todo el Bitcoin, ¿no? En una moneda de curso legal. Es como que es el primer precedente que se ha dado en la historia en el que un país genera regulación para que se obligue el uso de esta moneda y que se dé protección legal para el uso de esta moneda. Cosa que es raro, ¿no? ¿Por qué El Salvador, no? Pero al fin y al cabo es una cuestión, o sea, que al fin y al cabo, si Latinoamérica logra hacerlo, pues bien, y si no lo hace, que también es probable, pues seguimos ahí. Sí, pues seguimos ahí. O sea, ahí viene la cuestión, o sea, de cómo se manejan realmente para esto, pero... Sí, porque, a ver, hay algo que justamente me parece muy curioso con Luxemburgo, es de que, o sea, haces el papeleo y demás, y no necesitas tener tus oficinas en allá, basta con que tengas tu buzón ahí, de que tengo un buzón en Luxemburgo, y ya supuestamente ya tienes tributas ahí. Y ya tributas ahí. Y justamente esto te puede dar pie para que justamente tengas derecho a poder hacer minería espacial, por así decirlo. Exacto. Cosa que en aquí, no sé, estaríamos, creo, 3 meses haciendo el trámite, pagando 2 coimas por aquí y por allá. Y terminando rindiéndonos después de un par de meses de larga y dura burocracia. Y luego se nacionaliza el asteroide A208-3. Renombrado Bolívar. O sea, es complicado, o sea, como les digo, sería una opción para intentar, o sea, porque obviamente los países latinoamericanos no tienen el capital para... Técnicos, exacto. Tecnología, no tenemos ni siquiera una agencia espacial en condiciones que haga investigación, por lo menos, ¿no? O sea, muy sencilla, simplemente revisión de papers. No, es que es jodido en tema de investigación, porque Latinoamérica, o sea, todo Sudamérica produce menos patentes que Corea del Sur. Y eso, que gran parte de lo que hace esas patentes es Brasil.
Sí, sí, sí. Y esto en realidad también se debe a que muchas patentes externas a Latinoamérica también son hechas por latinoamericanos. ¿Por qué? Porque las principales potencias se compran a los Sí. científicos a los pocos que pueden llegar a salir de aquí de Latinoamérica y terminan haciendo patentes para otros países o trabajando en sus organizaciones, en sus empresas, porque esto es Latinoamérica. Ujú. Aquí no hay laboratorios así súper tecnológicos donde puedas hacer ahí tus investigaciones o patentarlas. O simplemente hacer un meta-análisis. Creo que sobre todo es la cultura científica, la falta de cultura científica que se tiene aquí en Latinoamérica. Porque aquí cualquier tema de ciencia lo ven por el lado de dinero, de que es un costo y que no trae beneficios. Aún siendo que esto trae investigación que luego en su vez puede llegar a traer beneficios. Sí, viejo, no por nada el año pasado ha pasado con las antenas 5G, ¿se acuerdan? Sí, la quema de Las antenas quemas de 5G. las antenas, de que el 5G es malo, produce coronavirus. Sí, pero ojo, o sea, por lo menos sabemos que este tipo de... por lo menos, no sé si es algo bueno o es algo malo, pero no solamente ha pasado aquí en Bolivia, sino también ha pasado en países tan distantes como Alemania, como la propia Estados Unidos, hasta en la propia China se han dado casos de gente, la turba, ¿no? Con las antorchas. Aquí se ha dado, creo que un poco más directo, porque se han quemado hartas antenas. Bastantes, y sobre todo de las de 3G y 4G. Que eran las principales que traían telecomunicaciones justamente a pueblos alejados. Alejados. Y han sido sus miembros de los pueblos alejados los que han hecho esas quemas. Pero el punto en el tema de minería espacial y de terraformación es que no tenemos esa cultura. Por ejemplo, aun si a un país latinoamericano se le presentara la opción o la oportunidad de poder invertir en esta minería espacial, muy poco probable que la propia gente lo aceptaría, porque verían que es un gasto enorme. Lo típico que dicen por aquí es: para que para eso estoy pagando mis impuestos y demás. Cosa que en realidad es muy, al menos yo lo veo muy perjudicial para el ser humano como especie. Es básicamente limitar mucho el posible avance que se puede llegar a tener. Tal vez sea algo muy altruista, muy idealista de mi parte, pero yo lo veo así. No solamente eso, creo que también el solo hecho de decir la palabra colonia les puede aterrar. Ya sabes, hay gente aquí que está todavía muy enfrascada con pensamientos antiguos, digamos. Y ya sabes, tenemos que volver a como éramos antes de la colonización y demás. Y todo eso, digamos, creo que nos frena bastante. Porque, digamos, como ya hemos dicho, no tenemos técnicos especializados para hacer esto, no tenemos medios laboratorios que tengan una buena tecnología para poder hacer estos avances. No hay apoyo por ningún lado, o sea, es bastante complicado de que, digamos, en Latinoamérica se pueda hacer, digamos, algo así. Sí, bastante complicado, pero al fin y al cabo, o sea, claro, como una cuestión regionalista es como que duele que pase esto, pero al fin y al cabo, si no se cambia el comportamiento de la región, pues quizás está destinado a esto, pero yo creo que la propia China sorprende en ese sentido, siendo que habiendo pasado por primero las guerras del opio, luego la guerra Taiping, luego de eso la masacre durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, un montón de sucesos completamente trágicos, y siendo un país completamente rural, retrasado respecto al desarrollo de otras potencias al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1940, 1950, aunque claro, es muy distinta China, muy distinta, pero era una sociedad completamente retrasada, completamente destruida. Es como que, claro, ha podido, mira, en un lapso de 60 años incorporarse al resto del mundo, y en unos 20 años, o sea, de lo que va del 2000 hasta hoy en día que estamos en 2021, pues perfilarse como como ellos se consideran, ¿no? El segundo estado civilizatorio del mundo. Y cosas que razones a veces no les falta, ¿no? Pero, o sea, claro, o sea, quizás como
Bolivia como ente en específico no llegue a hacer nuestra propia vida, no lleguemos a ver ese cambio, porque estamos hablando que en China ha tomado eso casi como 60, 80 años, pero 80 años también muy sufridos, con muchas ideas muy contradictorias, porque también durante esos 80, durante todo el tiempo de construcción de lo que es la China actual y lo que ahora proponen ellos con su tecnología espacial, ¿no? También han ocurrido episodios de oscurantismo, cosas que quizás, claro, hablamos de aquí de quema de antenas 5G, pero en China se ha llegado a puntos inocientales como de matar fauna silvestre pensando que eso causaba la hambruna, ¿no? Y la sequía en sus tierras. Y no era una decisión aislada de campesinos, o sea, que han sido todo el tiempo excluidos de una sociedad, sino eran decisiones tomadas a nivel de su propio gobierno. Es como que claro, o sea, existen estos precedentes, son sociedades muy distintas, pero al final no se sabe, ¿no? Si Latinoamérica después de cierto tiempo va a prosperar, después de muchos años, ¿no? Sí. No va a prosperar, o al fin y al cabo el desarrollo que llegue a Latinoamérica llegue por, ¿cómo decirlo? Un desarrollo individual, ¿no? O sea, un multimillonario latinoamericano que sí pueda acceder a este tipo de recursos y que decida repatriar un poco de eso a su propio país, o tal vez ya no exista Latinoamérica como concepto, ¿no? Uno no sabe. Al fin y al cabo pero es necesario, ¿no? O sea, también un proceso de culturalización, de enseñar a la gente, más incluso es un poco, digamos, el apoyo que se puede hacer con en este programa en específico, es decir, plantear estas ideas a otras personas dentro del país que quizás puedan escuchar esto y que sepan que existen más cosas a futuro, más oportunidades y un posible segundo incanato interespacial. Donde vamos a tener el emperador del sol. Literalmente el emperador del sol. En el sentido más estricto de la palabra. No, pero son cosas que son difíciles de cambiar. Es que hay que cambiar mucho de nuestra forma de pensar como sociedad. O sea, cosa que, o sea, ahorita todavía tenemos creo esa imagen, digamos, de que fuimos la nación esclavizada, por así decirlo. Y creo que eso todavía tenemos que quitarnos ese tipo de ideas y aspirar a algo diferente, de que queremos algo más para, o sea, no solamente para nuestro país, sino para la propia región. Poder, no sé, en un futuro tal vez varios países latinoamericanos se unan para, digamos, tener un programa espacial, pero que sea de ellos, no como aquí de pagamos a China para que haga un satélite y lo llamamos Tupac Katari y decimos, lanzamos un satélite y es boliviano, cuando, o sea, ese qué chiste tiene. La cosa es crear tu propio programa espacial, o sea, a base de errores que vas a cometer, pero vas a ir aprendiendo, cosa que tanto Rusia como Estados Unidos lo saben bien, porque se han tenido que equivocar varias veces. E incluso, o sea, el desarrollo de los cohetes incluso va desde más antes, ahí no me acuerdo cómo se llamaba el creador del cohete. ¿Cuál era? Que justamente ha tenido que hacer varias pruebas y errores y demás para poder llevar a cabo este sueño que él tenía, que justamente era que quería tener un medio para poder viajar a otros planetas. Obviamente que después ya se ha usado para la guerra. Para la guerra, eso ya es distinto. y luego se lo llevaron los estadounidenses a Estados Unidos y desarrolló la tecnología ahí. Mucho cambia con el contexto, pero al fin y al cabo yo creo que todo va muy ligado a lo que es la educación, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo también hay que tomar en cuenta que para este tipo de cuestiones, por ejemplo, como pasó en China o también como pasa en la India, es muy importante el espionaje industrial. Bueno, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, una promoción de acopio de tecnologías. No es como pasa un poco aquí, ¿no? Es como que, claro, puede un estudiante muy sobresaliente en física ser becado en alguna universidad extranjera, pero que haya cero apoyo estatal. O sea, un poco lo que pasa en la China es que no, o sea, si ha pasado eso, pues
te dan todos los beneficios cuando vuelvas para que hagas tu propia empresa. Exacto. O que seas por lo menos docente en la O sea, universidad. no solamente eso, sino uno de los problemas en Latinoamérica es, o sea, el exceso de proteccionismo, digamos, a las universidades. O sea, siempre decimos, o sea, siempre queremos destacar nuestras universidades, que, o sea, no digo que sean malas y buenas, pero comparados con los, por así decirlo, los laboratorios que tienen otras universidades, o sea, están a años luz. Cosa que, digamos, países como India, China, otro ejemplo, digamos, es Singapur, que justamente en corto tiempo igual ha tenido un crecimiento económico gigantesco, y justamente es porque justamente una de las cosas que ha hecho es apoyar la educación, y una de las cosas es que justamente pueden, o sea, universidades, ya sea como Harvard, o sea, las grandes, pueden tener pequeñas sedes en sus propios países para ya por lo menos tener un estudio en estas universidades. Pero habrá que ver cómo pasa en los tiempos que vienen. Creo que eso es más o menos todo acerca de lo que podemos mencionar, un poco de terraformación y de todo el tema espacial, o algo más que les gustaría tratar. Sí, creo que eso sería lo más importante y lo más superficial también, ¿no? Obviamente, tenemos que mencionar que no hemos tocado temas muy profundos, en realidad hemos tocado temas muy generales en este caso, porque luego cada parte tiene también sus propias ramificaciones y sus propias especializaciones para poder ver estas partes bien específicas acerca de terraformar o de colonizar, desde factores sociales, todo el tema biológico, todo el tema de física, de cómo se haría este tipo de naves, construcciones, o cómo se hace la propia terraformación detrás de esto. Todo ese parte de temas no lo hemos tocado. Esto es un poco más genérico, y para que al que nos escuche pueda aprenderlo al menos una parte, y pueda luego, si gusta, conocer un poco más. Claro, buscar por sí mismos, generar más conocimiento, y esa es la única forma en la cual, digamos, vamos a poder mejorar, digamos, como individuos, porque el constante busco de nuevo conocimiento, o sea, es algo natural del ser humano. Siempre hemos tenido curiosidad. Otra cosa es que muchas veces nuestra curiosidad está mal enfocada, pero el punto, digamos, es que tenemos que ir viendo qué es, o sea, enfocar bien nuestra curiosidad, y de eso, digamos, aprovecharlo. Bien, y entonces, Boston, ya te vas despidiendo, nosotros igual. Últimas palabras. Últimas palabras. Tampoco. Larga vida al Imperio Incaico. Larga vida al emperador del sol. al ciber imperio espacial incaico. No, es que una cuestión personal, como alguien aficionado a la ciencia ficción, es que también es como que, claro, quizás no podamos destacar en este ámbito material en específico, no sé, en términos de hacer la exploración y demás, pero hey, chicos, no paren de soñar, Exacto. Puede servir hasta para una buena historia propia, un buen cómic, quién sabe. Creo que lo principal es, primeramente, entender cuál es el tema de la cultura científica detrás de esto, y no tenerle miedo y poder apoyarlo. No necesariamente un apoyo económico o un apoyo en el cual vayan a hacer la investigación, simplemente, por así decirlo, informar a otras personas y mostrar cómo es realmente la ciencia, al menos en este caso la ciencia que va detrás del tema de minería, de terraformación, y entender cuáles pueden ser estos procesos que primero son muy complejos, pero que pueden ayudar al ser humano e incluso a su propio planeta y a su entorno. Sí, justamente una de las cosas por la cual hemos creado este podcast era para, o sea, generar discusión, traer nuevos temas que tal vez, digamos, muchos no han escuchado, y hablar, digamos, de esto. Yo siempre estoy a favor de que hay que generar una conversación sana entre todos para, digamos, compartir ideas. Y al final, o sea, eso es, digamos, lo mejor que puedes hacer. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. No sé cuánto ya hemos estado hablando. Oh, Dios mío.
Pasaron 2 días. Muy bien, entonces nos vamos despidiendo. Aquí yo, Samael, me despido. En caso de que no nos escuchemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego. Y un gusto haber participado de este proyecto. Un placer, Boston. Y esperamos igual tenerte en alguna otra oportunidad para tocar algún tema. Tal vez posiblemente el de criptomonedas. Sí, puede ser una posibilidad. Muy bien. Muchas gracias a todos nuestros escuchas y no olviden por favor apoyarnos en nuestras redes sociales. Siempre nos olvidamos mencionar eso. Somos un poco activos en ese ámbito. Entiéndanos, recién estamos descubriendo esta nueva tecnología. Ya, bueno, síganos tenemos en Facebook, estamos como Exégesis del Micrófono, en YouTube igual ya tenemos canal, en Spotify, en iVoox. Síganos, suscríbanse y pues a ver si comentan algo o qué más quisieran que hablemos para traer, digamos, al podcast. Y ahora sí, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.